Buen día, doctora. Un gusto que nos acompañe en conversación con Hablemos de Autismo en Panamá. La doctora Noris Moreno de Flage es neuropediatra con estudios en Inglaterra y Alemania. Es fundadora del Servicio de Neuropediatría y del Servicio de Electroencefalografía del Hospital del Niño, donde aún labora. Además, atiende pacientes en los consultorios médicos Paitilla e imparte actualizaciones en el campo de la neurología y el neurodesarrollo infantil. Además, es fundadora de la Fundación Neurodina, organización sin fines de lucro dedicada al diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes de escasos recursos con trastornos del espectro autista. Bienvenida, doctora Noris. Gracias, Cecilia. Gracias por invitarme a este conversatorio y por la presentación. Y estoy muy contenta de estar aquí conociendo tu interés en el autismo que compartimos, ¿verdad? Así que a la orden siempre. Gracias. Bueno, para comenzar, doctora Noris, hablemos de lo básico. ¿Qué le diría usted a parejas que desean tener hijos y que escuchan por primera vez de los trastornos del espectro autista sobre qué hace diferente a un niño con esta condición de uno típico o que no tiene el trastorno? ¿Qué comportamientos pueden ver? ¿Qué señales ante qué deben estar alertas para detectar tempranamente esta condición y poder comenzar a hacer algo? Sí, Cecilia, el autismo cada vez se está haciendo más popular y los papás saben cada vez más, oyen más del autismo y se asustan, ¿verdad? El concepto que tienen del autismo la mayoría de los papás es el autismo severo, ese autismo que no puede, el niño que no puede aprender, que tiene problemas severos de conducta, ¿verdad? Pero le estamos haciendo alerta a los padres, sobre todo a que identifiquen ellos mismos signos tempranamente sobre lo que pudiera ser un autismo. Eso implica que los padres y el médico pediatra deben conocer muy bien las etapas del desarrollo. Y no es muy difícil, solo recordarle a los papás: estimula a tu niño, juega con tu hijo, hazle que te mire a los ojos, fíjate si el niño está adquiriendo las conductas que deben tener para su edad. Y eso va a ir dirigido para el pediatra, ¿no? Que mejore la comunicación con sus hijos y que se dediquen ellos mismos a jugar con sus hijos. Que en lo que puedan intervenir ellos mismos y no darle esa responsabilidad a otras personas. Cuando dice señales, digamos algo que ellos puedan ver siempre, la mirada, por ejemplo, que lo acaba de mencionar. Los papás siempre dicen o piensan que el niño no puede ver cuando chiquito, o que el niño no puede fijar la mirada. Desde recién nacido nosotros sabemos que el niño es capaz de fijar la mirada por segundos, seguir una mirada. Esa es una de las evaluaciones que hacemos. Pero a los 2 meses esto tiene que estar bien claro y definido, que el niño mira los ojos a la mamá. El niño se sonríe cuando la mamá le sonríe, ¿verdad? Y eso tienen que tenerlo claro. A los 6 meses el niño juega con la cara de la mamá. Y eso es un signo muy importante y se nos pasa por desapercibido. Generalmente el diagnóstico de autismo se hace como a los 18 meses o 24 meses, cuando el niño ya se da cuenta que no habla, que no se comunica con los papás, que tiene intereses muy específicos. Yo siento que eso lo podemos ver mucho antes. Y ahí es donde los papás tienen que estar pendientes. Al año de edad, el niño debe estar diciendo papá y mamá con significado. Papá al papá, mamá a la mamá. El niño debe señalar con el dedo cosas que ve a través de la ventana. Un carro que pasa por la calle, el niño debe señalar con su dedito. Y muchas veces el niño no lo hace y se le dice, bueno, es que lo va a hacer más tarde. ¿Verdad? Espérate, que no todos lo hacen al mismo tiempo. Eso ya son signos de alarma para que los papás vayan comentando y preguntarle a los pediatras. Y si a los 2 años el niño no está hablando, ya es mucho más severo, ¿no? Y generalmente llegan tarde por eso, porque le están dando tiempo a que los signos aparezcan. Entonces son signos de alarma que los papás deben reconocer inmediatamente. Y si el niño no está haciendo esa cosa, hay que estimularlo enseguida. Sí, aquello que nos dicen de que los varones hablan más tarde, ¿no? Es terrible Sí. esa frase. Por supuesto que más adelante vamos viendo otros signos, los movimientos estereotipados, o el niñito cuando comienza a caminar, que camina en puntita de los pies y persiste en eso, o tiende a dar vueltas, o no juega con sus carritos funcionalmente, sino que los alinea.
son todos signos que ya yo los considero no tanto de alerta porque ya son más avanzados. Pero los papás cuando están con sus hijos desde chiquititos deben ver cosas que nos hagan identificarlos tempranamente, no a los 4 años como estamos haciendo ahora. Precisamente de eso le quería preguntar. Se dice que podemos detectar todo esto, usted nos lo acaba de repetir, desde los 6 meses, pero la realidad en nuestros países es que detectamos a los niños cuando están en el preescolar o poco antes de entrar, a los 4 o 4 años y medio. ¿Cuál es su experiencia en estos años de trabajo de a qué se debe esta lentitud en detectar el trastorno? Sí, básicamente eso, en que se le va dando tiempo a que el niño, no todos son iguales, que son diferentes, a que los papás los ponen en una escuelita y a veces no tienen mucho tiempo de estar con ellos y los papás no juegan adecuadamente con el niño y no se dan cuenta dónde está fallando el desarrollo del niño. Por eso es que es en la escuela donde generalmente lo identifican y le llaman la atención a los papás. Hay muchos papás que trabajan y dejan a su niño al cuidado de una empleada doméstica o alguien que no los estimula adecuadamente y no tiene presente los signos del desarrollo y se va extendiendo esa etapa de diagnóstico, ¿verdad? La otra cosa es que cuando va al médico, ellos no le hacen esas señalaciones al médico de que a mi hijo le pasa esto. Generalmente el niño llega al consultorio del médico sanito, muy lindo, bien nutrido, como va llorando porque le están poniendo una vacuna o le están examinando los pulmones o rechaza el consultorio médico. A veces el médico tiene dificultad en evaluar esas etapas del desarrollo de las que nosotros queremos hacer más notorio, que hay que incentivar esa evaluación, porque la etapa del desarrollo a veces el pediatra siente que le quita un poco de tiempo. Pero yo digo, mira, mientras lo tienes sentado, poniendo el estetoscopio, te das cuenta si el niño juega con tu estetoscopio, si te mira los ojos, si se los pone en el oído, si tiene funcionalidad. Si el niño es capaz de jugar con un teléfono funcionalmente o con algún juguete que tiene el médico en el consultorio. Eso muchas veces no ocurre, porque ya te digo, el niño va enfermo o el médico está preocupado por otra condición y los papás no están insistiendo sobre lo que se está quedando atrás. Usted habló hace un momento de la importancia de esa evaluación de los 18 y 24 meses, que es como si fuera una prueba, un tamizaje para Sí. poder medir. ¿No sería bueno, yo siento que eso nos hace falta como país, como estructurar esas mediciones, no sé si es en el pediatra o es en algún momento, pero que el papá sepa que es algo a lo que no debe faltar en esos 2 periodos? Sí, a nivel mundial sobre todo, ¿no? Ya esto se ha instalado el MCHAT, que es una escala de evaluación que no es para diagnóstico, sino es para buscar los signos de alarma que pudieran hacernos que referir al niño a una evaluación más completa, ¿no? En esta evaluación lo más llamativo es eso, si el niño señala, si el niño te mira a los ojos, si el niño es capaz de jugar al escondido, por ejemplo, si el niño disfruta que tú lo saltes sobre sus piernas jugando caballito, ¿verdad? Si el niño tiene juegos funcionales con objetos, con teléfono, si el niño mira lo que tú estás mirando, son cosas como elementales que hace cada niño, pero que a veces no nos damos cuenta. Si el niño tiende a repetir cosas que uno dice, ya cuando está más grandecito, a los 2 años, que comienzan a hablar, entonces tienen más ecolalia, ¿verdad? Y si el niño, por ejemplo, rechaza a extraños, eso lo debe hacer a los 8 meses. El niño a los 8 meses ya debe saber quién es su papá, quién es su cuidador principal, su mamá, y rechazar un extraño. Eso es parte del desarrollo. Si el niño se va con cualquiera tranquilo, sin extrañar a los papás y sin diferenciar quién es su papá y su mamá, eso es un riesgo también. Pero sí, las escalas de desarrollo son para eso, para identificarlos. Y se deberían formar parte de la evaluación del desarrollo de todos los pediatras. Doctora, la teoría nos dice que por cada 4 niños hay una niña con autismo. Esta es una proporción que hoy día se mantiene y es cierto que esta condición de autismo es más severa en las niñas. Sí, la proporción se sigue dando. Definitivamente es más frecuente en los varones que en los niños y también puede ser muy severo en los varones, pero en las niñas cuando se da
también puede ser severo si se acompañan de retraso mental y entonces es una condición grave. Pero ocurre que la mayoría de las niñas tienen un autismo más leve que nos hace perder el diagnóstico inicial. O sea, pasan desapercibidas. Porque contrario al niño que chiquito comienza a aislarse socialmente y a no hablar, estas niñas puede que hablen, que pueden tener juegos funcionales, puede que hagan frases de conversación que son realmente copiadas, pero que nosotros en ese momento no lo evaluamos. Y hace que se enmascare ese diagnóstico. Entonces lo vamos a ver más adelante cuando entra a la escuela, donde se ven entonces las obsesiones o que se apartan un poco, se va viendo más un problema de la socialización, ¿verdad? Y sus obsesiones. Y entonces ya como que nos estamos tardando en el diagnóstico. O a veces en la adolescencia es que nos damos cuenta. Y si no está acompañado de retardo, por ejemplo, en las niñas, entonces debería poder avanzar igual que el resto de los niños si los atendemos tempranamente. Exacto. Esa es la importancia en cualquier niño con autismo, es la intervención temprana. Pero en esos niños que tienen mayor posibilidad de recuperación, hay que hacerlo tempranamente para evitar ese desfase social que tienen ellos y entonces integrarlos más fácilmente y que aprendan como el resto de la comunidad. ¿Cuál es la ruta que debe seguir un padre a nivel médico si tiene sospechas de que su hijo o hija tiene algún grado de autismo? ¿A qué especialistas debería acudir? ¿Qué exámenes o pruebas son necesarias para descartar que tenga otras condiciones? Bueno, la responsabilidad yo se la doy al pediatra. O sea, el pediatra debe ser como el médico de cabecera en estos problemas, ¿no? El que va a conversar con la mamá, el que la va a aconsejar, el que va a identificar las desviaciones del desarrollo. Y el pediatra debe estar capacitado y tener el tiempo para hacer esta evaluación. Pero los padres son los que tienen que llevar la inquietud generalmente. Por eso es un trabajo entre padres, médicos y terapeutas, ¿verdad? Padre tiene que identificar, para eso tenemos que preparar a los padres. El padre tiene que intervenir en la recuperación de su hijo y el pediatra va a orientar hacia dónde tiene que ir el niño. Generalmente el pediatra lo manda al neurólogo como primera instancia y nos toca a nosotros hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y después referirlo a los diferentes especialistas, terapeutas de lenguaje, ocupacionales, psicólogos conductuales, que estén capacitados para manejar estos niños, porque no es cualquiera el que lo puede manejar. Entonces, el neurólogo y el pediatra tienen que identificar un equipo que tenga experiencia en eso para manejar estos niños. Como te decía, no hay una prueba diagnóstica para el autismo. Hay escalas de evaluación, cuestionarios de evaluación que nos orientan a los riesgos. Pero el neurólogo tiene que buscar causas de eso. Por ejemplo, hay enfermedades que son la causa del autismo. Primero tiene el neurólogo que comenzar con todo lo que es el embarazo, el parto y la parte perinatal, o sea, antes del embarazo. Cuidados de la madre durante el embarazo, si fumó, si tenía adicción a drogas, si tenía algunos vicios, el embarazo, el parto, cómo fue, si fue un parto normal, si fue cesárea, si hubo problemas, si hubo hipoxia, luego después infecciones perinatales, meningitis, trauma, todo eso tiene que ver el neurólogo, pero además ver si hay enfermedades que pueden causar esto como enfermedades genéticas, que son las que más se están relacionando como causa del autismo y que lo vamos a llamar también autismo secundario, como la esclerosis tuberosa, algunos síndromes epilépticos como el síndrome de West, enfermedades genéticas como el equifrágil, que es muy común, el síndrome de Williams, que se va a identificar en el estudio genético, en el estudio cromosómico o genético ampliado. Entonces le toca al médico buscar la causa. Pero independientemente de la causa, en el tratamiento yo les digo, comiencen intervención temprana para las alteraciones del desarrollo, con todo el equipo que se va armando. Que no esperen que salgan todos los exámenes para hacer el diagnóstico, ¿verdad?
Hay algunos exámenes diagnósticos que utilizamos, el electroencefalograma en los niños sobre todo que han tenido regresión, que hablaban y dejaron de hablar. Eso ocurre con frecuencia, en un 20% de los casos. El niño hablaba y a los 2 años, año y medio, dice la mamá, pero es que él decía papá al papá y mamá, la mamá ya no lo dice. O a los 2 años ya decía frase completa y dejó de decirla. Eso es un signo para el neurólogo muy significativo para un electroencefalograma porque puede corresponder a otro síndrome que se llama el síndrome de Landau-Kleffner, que es un tipo de epilepsia y se trata de forma diferente, ¿verdad? Entonces, pero otras veces no necesitamos el electro, a menos que nosotros estemos buscando causas de epilepsia o de otras alteraciones. Muchos niños con autismo tienen hiperactividad. ¿Es esta una condición adicional al autismo o todos los chicos con autismo tienen la hiperactividad ahí asociada? No, entonces hablamos de las comorbidades. O sea, el autismo como tal puede tener asociado otras enfermedades o trastornos. Por ejemplo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad está muy asociado al autismo, pero no todos los autistas tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿verdad? Entonces, nosotros le decimos que es una comorbidad. Después pueden tener otras más adelante, la depresión, la ansiedad, todo este tipo de condiciones que pueden presentarse, pero les llamamos comorbidades. ¿Y hay alguna correlación entre esas comorbilidades? ¿Se ha encontrado? Bueno, tanto el autismo como el déficit atencional o el trastorno de atención son trastornos del desarrollo, que nosotros lo atribuimos a alteración de la sinapsis a nivel del cerebro, a la neurogénesis, alteraciones desde la formación del niño, ¿no? Y si nosotros vemos un trastorno de atención puro sin autismo, también viene su explicación a través de los trastornos del desarrollo, a través de la neurogénesis. Entonces, están en la misma línea y por eso pueden manifestarse, ¿verdad?, en 2 trastornos asociados o más en un solo individuo. Doctor, usted tiene muchos años atendiendo a chicos con autismo y ha estado dentro del Hospital del Niño, que es un lugar al que llega pues, gran parte de la población del país. ¿Usted ha desarrollado algún estudio sobre el autismo en Panamá con los pacientes que ha tenido? ¿Tiene algunos hallazgos sobre el autismo en nuestro país? Sí, mira, yo podría decir que en los años 1985, por allí, nosotros manejábamos pocos niños con autismo. Los manejaba salud mental más que todo. Y la mayoría eran niños con retraso mental y un autismo severo. Entonces, esos autistas no llegaban a neurología, pero de pronto comenzaron a llegar niños que venían referidos a neurología porque no hablaban, porque pensaban que tenían trastornos de atención, porque pensaban que eran sordos. Entonces, cuando comenzamos, o porque tenían conductas extrañas estereotipadas. Entonces, cuando comenzamos a ver a estos niños, nos dimos cuenta que en realidad tenían los signos de alerta del autismo y ya entonces ya hacíamos el diagnóstico más temprano. Entonces, se comenzó a hacer más temprano el diagnóstico y a intervenir más temprano. Le puedo decir que hoy no vemos tantos niños con autismo con trastornos de conducta severos, porque se están tratando tempranamente. El estudio que hemos hecho más que todo es sobre la aparición de los síntomas o signos y la evolución en el transcurso de la vida del niño. Entonces, alrededor del medio, como tú dices, comienza porque no hablan. Entonces, pero la mayoría desarrollan lenguaje. Alrededor de los 3 años el niño está hablando, entonces habla de una forma característica, con ecolalia, tiende a repetir lo que los demás dicen. Las estereotipias que pueden ser muy notorias a esa edad, caminar en puntitas, dar vueltas, aleteo, van desapareciendo y alrededor de los 5 años el niño, te estoy hablando de un niño, el niño puede que ya hable bastante bien, va perdiendo la ecolalia, las estereotipias van disminuyendo y son más notorias solo en momentos de emociones, están allí,
no se han ido del todo, pero ya no son tan notorias. Entonces, si uno ha trabajado la socialización, ya estos niños a nivel escolar los puede ir integrando más fácil, pero persisten sus conductas estereotipadas, la tendencia al aislamiento, sus intereses específicos, ¿verdad? Muchos pueden ser el mejor alumno del salón, muchos pueden ser que no aprenden con los métodos convencionales y tenemos que tener una educación especial para ellos, ¿verdad? Y hay un grupo menor que llega a la adolescencia, que pueden ir a una universidad después y que pueden ser profesionales. Pero al final lo que vemos es que tenemos un déficit en la integración social de estos niños que se han rehabilitado bastante, pero cuando llegan a la edad adulta ya no hay una forma de insertarlos en una profesión adecuada. Entonces, se está trabajando en eso. Hay pocos que se logran insertar con las capacidades de ellos. Hay autistas muy inteligentes que pueden hacer cosas superiores, pero siempre con supervisión. Entonces, hay déficit. El niño sabemos que va a mejorar, pero tenemos que intervenir todavía más tempranamente y buscar dónde tenemos que actuar para que el niño tenga una socialización adecuada y una independencia que le permita trabajar sin una supervisión permanente. Doctora, y en cuanto a estadísticas hoy en comparación con lo que detectaba en los 90 que nos mencionó, ¿más bueno, niños? Mira, en Panamá tenemos problemas con las estadísticas. Eso es una pregunta que nunca podemos responder. Sabemos que hay más niños. Las consultas de neurología ahora son cada 10 niños que nos consultan, puede que 5 sean por autismo o sospecha de autismo. Entonces eso es un número muy alto. Pero bueno, algunos tienen autismo, otros no tienen. Cuando se hizo las estadísticas de autismo en Panamá, hace como 10 años creo que lo hicieron, no fue efectiva porque se incluyó el retardo mental junto con el autismo. Y comportamientos autistas en niños con retardo mental, entonces no son estadísticas significativas. Tenemos ese fallo, hay que corregir eso. Correcto. Usted sabe que los padres siempre estamos buscando una respuesta a esa pregunta de qué causó el autismo de mi hijo. ¿Hay respuestas nuevas para esa pregunta hoy? ¿El estudio del genoma y de los cerebros ha arrojado alguna información nueva sobre esto? Lo que sabemos que la causa del autismo es poligenética y multifactorial y epigenética, decimos también. Hay una causa genética y se han identificado ahora más de 100 alteraciones cromosómicas que están relacionadas con el autismo, pero no nos ha ayudado a hacer un diagnóstico de que el autismo es por esta causa específica, sino que ese niño autista tiene esa alteración, pero todavía no nos ayuda a hacer un diagnóstico para el autismo mismo. Los estudios que se han hecho de neurología y eso tampoco nos ayudan a buscar una causa específica del autismo. Sí se sabe, estamos en lo mismo, las causas ambientales, todo lo que es los trastornos del embarazo, el parto, las infecciones, el estilo de vida que llevamos ahora también. Los niños expuestos mucho a la tecnología, a la televisión, va haciendo que el niño se aísle y no tenga juegos funcionales o tenga retraso de lenguaje. Esa es otra causa ambiental que se está estudiando, pero que tampoco se ha identificado como una causa específica del autismo. Entonces, se está trabajando mucho, pero hoy día no tenemos una causa específica para decirle, tu hijo va a tener autismo porque tiene esto. Tenemos que seguir trabajando sobre la detección temprana para atender a los niños también tempranamente. E intervenir tempranamente. Una de las cosas que se puede ayudar a evitar el autismo, por ejemplo, la epilepsia, en el síndrome de West, si uno trata a esos niños adecuadamente y le trabaja bien la epilepsia antes, se salva un montón de niños de desarrollar autismo, porque es muy frecuente en ellos, ¿verdad?
o Y, identificarlo tempranamente para intervenir también. Y sí, otras condiciones. y lo que usted decía al principio, ¿no? La estimulación temprana de los papás, o sea, los juegos de antes, eso de rodar con los niños por el piso, de usar las cosas antiguas y no la tecnología para entretener a los niños hoy también es Eso muy es una importante. que yo la veo como una causa muy importante del autismo ahora, es que, o de los factores de alarma, como sea. Eso sí nos llegan a la fundación a cada rato y hemos hecho estudio, uno de los psicólogos hizo estudio con la prueba de Battelle evaluando el desarrollo del niño y con el MSHAT, era en niños menores de 3 años que llegaron con los signos de alarma. Y él encontró que una gran cantidad de niños no eran estimulados por los papás. Y a los niños se les compraba un montón de juguetes, le daban el juguete y estaba allí con el juguete y nadie jugaba adecuadamente con el niño. Entonces, él le hizo esas pruebas inicialmente, después le enseñó a jugar a los papás con los juguetes funcionalmente y reevaluó al niño 6 meses después. La mayoría de los niños habían mejorado sus signos solo con esa intervención que le habían hecho los papás. Y muchos se lograron revertir del todo. Entonces, eso es un gran signo de alarma para ver que no estamos estimulando a los niños como debe ser y que debemos jugar más con nuestros niños. El juego solito mejoró a esos niños. Sí, el famoso tiempo de calidad del que hablamos siempre. Sí. Doctor, y aunque sabemos que el autismo pues no es una enfermedad, sino una condición con la que el chico permanece a lo largo de su vida, al menos en lo que sabemos hoy, ¿existe en la actualidad alguna evidencia científica sobre tratamientos médicos que se utilicen para tratar el autismo? Se lo pregunto porque se promueve mucho el uso de los impulsos electromagnéticos para, entiendo yo, que reentrenar el cerebro. Sé que esto se hacía en Estados Unidos desde hace un par de décadas, pero se ha logrado encontrar evidencia de que algo de eso funciona y más bien no le cause un daño al niño. Y también hay otro caso, en internet se promueve, hay un grupo que promueve la utilización del dióxido de cloro, que entiendo que es un tipo de desinfectante. Y ellos hablan de como de un gusano, de una parasitosis y de cosas, y dicen que esto ayuda. Mi intención es que los papás sepan si algo de esto tiene alguna probabilidad de funcionar de alguna manera para sus hijos o si deben apartarse de cualquier cosa que suene a eso que no nos ha probado la ciencia hasta hoy. Sí, es una buena pregunta, Cecilia, porque la medicina también ha fallado en eso. No tenemos muchos tratamientos científicos que podamos decir esto es realmente lo que va a mejorar al niño con el autismo. Y hay pocos, entre esos científicamente probado las terapias conductuales, de tipo ABA, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Esas terapias están científicamente comprobadas que van a mejorar al niño. No hay una cura para el autismo y eso es lo que en los padres crea ansiedad y eso es lo que hace que a nivel ambiental se crean también opciones para entusiasmar a los papás y muchas veces engañarlos y muchas veces obtener beneficio económico de ellos. La estimulación electromagnética es como experimental. Se usa en pacientes con demencia, en pacientes con Parkinson, en algunos pacientes con enfermedades degenerativas. A nivel del autismo es experimental. No se sabe todavía la magnitud del daño que pueda hacer en un niño, los beneficios que pueda ofrecer al niño. Está en estudio y sin embargo lo ofrecen como si fuera una terapia probada. Y a mi consultorio me llegan papás llorando, doctora, me gasté una millonada, me gasté la plata, tuve que vender la casa para que le hicieran esa terapia y mi niño está igual. Entonces, hay que proteger a los papás de eso. Cuando ellos van, si consultan, se les dice, mira, esto no está científicamente probado, tú lo vas a hacer porque lo quieres hacer, pero no se puede alentar a eso, ¿verdad? Y hay otras pruebas también de alternativas que se ofrecen que no están probadas científicamente, pero que pueden ayudar a mejorar algunos signos, como por ejemplo la terapia musical, la terapia de estimulación musical, la terapia sensorial, puede ayudar a mejorar algunos signos del autismo
sobre todo las estereotipias y mejorar un poco la concentración, la otra, pero realmente no hay un examen o una terapia que decimos esto lo va a curar. La terapia medicamentosa está dirigida a mejorar síntomas. Por ejemplo, hay niños que tienen trastornos del sueño severos, hay niños que tienen problemas de irritabilidad severa, que no pueden los terapeutas trabajar con él ni los papás. Entonces allí usamos medicamentos para mejorar conducta, disminuir la irritabilidad. Del grupo de la risperidona, que es lo que más usamos, la melatonina para el sueño, otras técnicas, pero aclararle a los papás que no es una medicina para curar, porque esto es un trastorno. Hay que mejorar al niño, mejorar su calidad de vida, la de los familiares, y tratar de hacer a un individuo lo más independiente posible en su vida. ¿Y el dióxido de cloro, doctora, eso de dónde salió? El dióxido de cloro está en el tapete ahora, sobre todo por el coronavirus y qué sé yo. El dióxido de cloro vamos a encontrar en la literatura unos grupos que lo promueven para mejorar el autismo. No he tenido experiencia en eso. No conozco a nadie que se haya curado o mejorado con el dióxido de cloro. Es un medicamento que hay que usar con mucha cautela. Hace poco denunciaron que en Argentina murió un niño porque la mamá le daba hidróxido de cloro para prevenir el coronavirus. Entonces, ¿quién lo ordena? ¿Cuál es la dosis? ¿Quiénes pueden tomarlo? ¿Quiénes no? Son medicamentos que no están científicamente aprobados y yo lo dejaría fuera del Bademecum. Sí. Doctora, la Fundación Neurodina, ¿qué le podemos contar a los papás sobre ella, el trabajo que hacen, si necesitan hacer consultas, si pueden acercarse para obtener una orientación adecuada? Sí, la Fundación Neurodina, ahora cerrada por el coronavirus, se creó con la intención de prevenir la discapacidad que generan los trastornos del neurodesarrollo, llámese autismo, trastorno de atención, epilepsia, problemas de lenguaje y aprendizaje. Pero nosotros nos enfocamos más que todo a preparar a los padres para que sean terapeutas de sus hijos, dirigidos por los terapeutas de cada patología. Por ejemplo, como te decía antes, el psicólogo le enseña a los papás a jugar y a identificar los signos tempranos y cómo intervenir para mejorar algunas conductas. Pero eso apoyado por el especialista, por el psicólogo o por el terapeuta de lenguaje o el terapeuta ocupacional, ¿verdad? Pero la misión es que los papás aprendan y se involucren. Entonces, todos los terapeutas tienen la indicación de que los papás entren a la terapia siempre que se pueda, ¿verdad? Para que los papás aprendan lo que se está haciendo allí. Muchas veces los papás no pueden estar, entonces entra el cuidador principal, el que está a cargo del niño. También hay contactos con los educadores, con los maestros que manejan algunos niños, ¿verdad? Pero la idea principal es esa, evitar la discapacidad y intervenir temprano, enseñar para que reconozcan los signos tempranos de cada uno de estos trastornos y recuperar al niño más fácilmente. Y si un papá quiere acercarse, ¿cómo debe hacer? O sea, ¿llega a las instalaciones donde están ubicados? Sí, muchas veces ya nos llegan referidos por psicólogos o por terapeutas o por universidades, pero tenemos un teléfono, creo que es 396-5740, no estoy segura. Pero hay una psicóloga allí que trabaja también como administradora y ella hace el filtro de los papás que llaman, por qué llaman, cuál es la inquietud que tienen, si han recibido terapia o no, qué es lo que les preocupa ahora y a dónde dirigirlo. Pretendemos que cada niño tenga una evaluación neurológica, una evaluación por el psicólogo y por el terapeuta que está, por ejemplo, si es un trastorno de aprendizaje, por una fonoaudióloga especialista en eso, si es trastorno de lenguaje, por un especialista que trabaja conducta y lenguaje, y terapia ocupacional, tenemos también terapia sensorial. Sí. Es bien completo. También hay una maestra de educación especial. Todas estas personas son voluntarias en la fundación
Y esa es la ventaja que tenemos, porque yo misma que trabajo a nivel privado, sé que muchos de mis pacientes no los puedo mandar a una terapia privada porque son costosas, porque lo vale, porque el tiempo que tienen que invertir es así. Entonces, se hizo también una forma de aliviar un poco a estos papás y que no tengan la excusa de decir no lo llevé porque no tenía plata, ¿verdad? O sea, hay que hacer que los papás acudan a la consulta e involucrarlos en la terapia del niño. Bueno, doctora, no sé si quiere dejarnos un mensaje para los papás que hoy están con dudas porque están viendo conductas que no les parecen las de un niño típico en sus hijos, sobre cómo abordarlo para, o sea, para ver con más optimismo este trastorno que es tan difícil de manejar a lo largo de la vida. Sí, es muy importante que los papás observen a sus hijos y que conozcan las etapas del desarrollo. Las etapas del desarrollo se buscan en Google, se buscan etapas del desarrollo del niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, qué es lo que el niño es capaz de hacer, ¿verdad? Y hay que estimular al niño en esas áreas que supuestamente el niño debe hacer para su etapa de desarrollo que tiene. Si ustedes ven que hay una desviación, consulten a su pediatra. Mire, doctor, yo pienso que mi niño no está hablando bien y dígame si eso es normal, si tengo que intervenir, si tengo que hacer algo, si le han hecho la prueba de audición, si el niño oye bien o no oye bien, ¿verdad? ¿Quién juega con el niño? ¿Quién lo estimula? ¿Juega alguien de verdad con él o el niño está muy solito? ¿Verdad? Buscar siempre un apoyo en su pediatra, comentarle las cosas que le preocupan y no quedarse con ellos guardados, ¿verdad? Comentar con el pediatra o con su amiga o con su maestra, si el niño está en la escuela, cómo el niño va, cómo es su comportamiento, su socialización, pero no angustiarse. Hay muchos papás que no consultan porque tengo miedo que me digan que es autista. Entre más temprano nosotros identifiquemos los signos e intervenimos, mejor es el pronóstico del niño. Entonces hay que consultar. Si no es, enhorabuena, mejor. Pero si tiene la duda, anda, llévalo y consulta. Ha sido un placer contar con usted aquí, doctora Noris. Su experiencia y sus consejos son valiosísimos para los papás. Espero que esta sea la primera, pero no la última vez que nos encontremos para hablar de este tema que yo sé que a usted le apasiona y que pues todos necesitamos escuchar a menudo para ir mejorando ese espacio para nuestros muchachos con autismo, no solo en su familia, sino en la comunidad y en todo el país, donde hay tanta necesidad de atención. Hasta A otra la oportunidad.